Live presenta. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, por favor. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que tome el control, ¿verdad?, de todos y cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos tome hoy. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú el que se glorifique a través del poder enseñar y transmitir tu palabra. Seas nada más tú el que pueda abrirnos nuestros oídos espirituales y poner buena cosecha en nuestro corazón para que podamos, Señor, hacer tu obra, tu voluntad. Que tu palabra, Señor, nos vivifique y que podamos, Señor, dar fruto al 100%. Maravilloso Espíritu Santo, ábrenos nuestro entendimiento para poder recibir tu exquisita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, primero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra Biblia en Romanos 9:1 y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está enseñándonos una porción muy importante, pero ya a estas alturas de este capítulo, del capítulo 9, primero el apóstol inició todo el libro, ¿verdad?, para enviarlo a los romanos. No era una iglesia romana, era una iglesia que estaba en Roma, pero que eran judíos. Y la mayor parte de esta iglesia, ¿verdad?, era una iglesia judía, que de alguna manera era sólida, era fuerte, tenía buena enseñanza, sabían a dónde dirigirse, pero no obstante, ¿verdad?, el apóstol quiere hacer algunas recomendaciones, y esas recomendaciones, ¿verdad?, comienza desde el capítulo 1, 2, 3, comienza a enseñar acerca de la gracia, comienza a hablarles de lo que el plan que Dios tiene para toda la gente, pero sin embargo el capítulo 9 es una exquisitez porque comienza a decirles palabras con gran peso y difíciles de entender. Porque les está escribiendo a ellos y les está diciendo a sus hermanos, ¿verdad?, en cuanto a la fe, en cuanto a la ley, en cuanto a la gloria del pacto, la promulgación de la ley, en cuanto al culto, en cuanto a las promesas, en cuanto a la tradición judía. Les está hablando a todos ellos y comienza diciéndoles así: la verdad, les voy a decir algo en Cristo. 9:1. No les puedo mentir porque la conciencia que tengo, el mismo Espíritu Santo da testimonio. Wow. Versículo 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser un maldito. Eso quiere decir la palabra anatema. Desearía ser yo un maldito, un separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes, son mi carne. A ellos Dios son descendientes israelitas, los cuales tienen la adoptación, tienen la gloria. 2, tienen el pacto, 4 características, tienen la promulgación de la ley, 5, tienen todo el culto, ¿verdad? Las descripciones precisas de cómo hacer el servicio a Dios, porque esto es muy importante, porque en todas las demás tribus, en todas las demás etnias, en todos los demás países, solamente adoraban a ídolos falsos. No, ustedes tienen cómo hacerle culto al Señor. 7, aparte tienen todas las promesas del Señor. O sea, ustedes tienen todo de quienes son los patriarcas. Tienen historia, tienen promesas, de los cuales según son la carne. Y de entre de todo ese patriarcado viene la raza de David, la raza de José, la descendencia, ¿verdad? Y de allí viene el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y luego comienza a decirles: pero ustedes están reprobados. Wow. O sea, yo leo a un apóstol que tiene una profunda tristeza, un profundo dolor, que si se pudiera, ¿verdad? Él quisiera ser maldito, pero que ese pueblo conociera la realidad de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar, hace en estos días, yo estaba meditando la palabra sobre esta porción, y yo creo que nosotros tenemos a mucha familia que amamos y que sabemos que no están en las cosas de Dios, y que sabemos que están alejados, y que sabemos que están de alguna manera marginados, o que ellos mismos están retraídos a la verdadera fidelidad de Cristo. Y el apóstol, cuando comienza esto a decirles, es muy importante, porque son palabras muy difíciles para que ellos, ¿verdad?, como romanos y judíos, están recibiendo una carta, pareciera una ofensa, pareciera que les está diciendo lo peor. Y la verdad es que dice la Biblia que el entendimiento de ellos se ha endurecido, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el velo permanece y solamente es quitado por Cristo. Esto lo dice 2 Corintios 3:4. Entonces les está hablando, ustedes tienen pactos, ustedes tienen la adopción, ustedes tienen la gloria, ustedes tienen la promulgación, ustedes tienen el culto, pero hace falta que nuestra nación conozca realmente de Jesucristo. Y cuando nosotros no conocemos realmente de Jesucristo, entonces vamos a empezar a sentirnos élite, vamos a sentirnos únicos, vamos a sentirnos excluidos de todo, vamos a sentirnos con pacto, con promesa, con un servicio original. Pero si nosotros no conocemos bien de Cristo, estamos igual. ¿Qué es conocer bien de Cristo? Entender cuál fue el propósito por el cual Cristo vino, entender cuál es la descripción del corazón y del pensamiento del Padre para crucificar a su Hijo, entender cuál es el derramamiento de sangre, y entender cuál fue el despojarse de su gloria, y entender cuál es el que el Cristo de honra y de gloria nos sigue transmitiendo a través de la fe en Cristo Jesús. Yo tengo que conocer a Cristo. Hace rato se le estaba enseñando a los jóvenes en el culto de jóvenes, servicio de jóvenes en la mañana, que los jóvenes y los padres, ¿verdad?, transmitieran a la generación el conocimiento de la palabra de Dios, y que ese joven cuando creciera transmitiera la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios a sus hijos. Y de esta misma manera, lo que el Señor nos está diciendo a través de Pablo es: no hay ninguna salvación ni por tus pactos ni por tus promesas, sino solamente en
Jesucristo. Por eso dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién ha podido entender este mensaje? Pablo se encuentra en una situación muy difícil, porque hablarle a los mismos judíos es una ofensa. Tú dile a un judío en este momento que sus pactos, que su promulgación, que todos sus patriarcas, desde Jacob, Isaías, Abraham, Isaac, todos aquellos, ¿verdad? Abraham, que lo tienen en una alta estima, si tú les dices que todos ellos están reprobados y que están perdidos porque de alguna manera no han conocido a Cristo, es una ofensa. Y entonces Jesús lo que quiere es ser revelado. Jesús no es para ser escondido. ¿Cuál es el sentir en pensar en toda nuestra familia? Mira, nuestra familia es, ellos piensan que tienen un pacto, ellos piensan que tienen una tradición, ellos piensan que tienen una religión, ellos piensan que tienen a Diosito, ellos piensan que se pueden persignar y recibir de Dios, ellos se postran ante algún ídolo y ellos creen que están ahí con Dios. Y la filosofía y el humanismo vienen y nos dicen: no importa, ellos creen en Dios, déjalos, son sus formas, son sus estilos, pero todos los caminos nos llevan a Dios. Y el apóstol Pablo viene y dice: no, todo eso está reprobado. Y cuánto más a los mismos judíos, de donde viene la esencia pura, la savia pura, todo aquello. Y en realidad es que todo eso era verdad, pero culminaba en Cristo. Ahora bien, empieza a hablarles que no es ni por Abraham, y dice algo bien tremendo que confronta: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, oiga esto, contados como descendientes de Dios. Porque la palabra de la promesa se dio en ese tiempo y se dijo: Sara, tendrás un hijo, pero será el hijo, ¿verdad?, de esa promesa. Jonathan Edwards dijo algo muy importante en los años 1740. Él dijo: yo descubrí la soberanía de Dios, y constantemente Jonathan Edwards decía: es que no puedo creer por qué Dios toma a unos y a otros no. Yo no puedo entender si es un Dios de amor y es un Dios maravilloso y es un Dios lleno de misericordia. Y cuando Dios le revela al leer, al estudiar, el Espíritu Santo, cuando tú te conectas con la palabra, el Espíritu Santo inmediatamente te toma y te revela lo que hay detrás de la palabra. Y Jonathan Edwards, cuando empezó a escudriñar la Escritura desde el principio hasta el fin, Dios le mostró que Dios es un Dios soberano. Y cuando Dios es un Dios soberano, está diciendo: no eres tú, no es ni porque tengas pactos, no es ni porque tengas esto, todo se resume bajo la fe, bajo Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si tengo un Dios soberano, todo lo que yo soy, todo lo que yo haré, todo lo que yo tengo, todo lo que estoy escondido en la fe en Cristo Jesús, bajo un Dios soberano. Y constantemente voy a estar preocupado, constantemente van a venir angustias, constantemente va a haber problemas. ¿Me están oyendo allá atrás? Constantemente va a haber una serie de situaciones en las cuales tú y yo vamos a estar exponiéndonos posiblemente a un accidente, posiblemente a una muerte, posiblemente a un fracaso económico, yo qué sé, cuestiones de la vida que pueda haber. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios es un Dios soberano. Y mientras Él haya dicho: yo te he escogido, yo te he tomado, tengo la autoridad, tengo tu vida, todo lo que tú hagas lo tengo en mi mano. Entonces,
La Biblia dice en el versículo 13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque pareciera que los judíos inmediatamente se pudieran en ese momento, allá en Roma está la iglesia judía y reciben la carta de Pablo, y como que para ellos, en una actitud de respuesta, le escriben y le dicen: momento, nosotros sí somos descendientes de Abraham, no te metas con nosotros. Y dice él: pues no importa, a Jacob amé y a Esaú deseché. O sea, para Dios no hay favoritos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, porque estas palabras son de gran peso y muy incómodas y difíciles de entender, así que vámonos más despacito. ¿Por qué Dios ama a uno y desecha al otro? Pastor, como Dios es omnisciente y omnipresente, Él pudo recorrer toda la historia, todos los tiempos, llegó a la vida de Saúl y después lo vio crecer, desenvolverse, y como Dios es omnipresente, ¿verdad? Pudo ver su vida y vio que Esaú iba a fallar. Por lo tanto, antes de todo el desarrollo que acabo de explicar, Dios dice: como yo soy un Dios que es el futuro, hiciste mal, estás desechado. No es así. Bueno, Dios puede hacer eso, pero en eso no se basa la elección de Dios. Porque si entonces Esaú hubiera hecho bien, Dios lo aprueba, y entonces ya no es por gracia, sino que ya es por tus obras y tus buenas acciones. Ahora yo te voy a decir algo: ¿cuántos de nosotros hemos tenido buenas acciones antes de llegar a Cristo? Ni uno. Todos estábamos desviados, descarriados, unos con mentalidades masoquistas, otros con mentalidades enfermas, otros con odio, otros con miserables, otros desafortunados, otros acomplejados, otros tristes, otros odiándonos unos con otros. Y cuando llegamos a Cristo por la fe, porque Dios quiso que tú conocieras al Cristo de gloria, entonces te rescata, te salva, y ahora te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús por su misericordia, gracia inmerecida. Entonces, por eso es que la adoración hoy en la mañana, la alabanza, qué bendición, gloria a Dios. Yo vengo y lo adoro porque tú me escogiste. No escogiste a ninguno del que está al lado. No por eso me pongo soberbio, al contrario, me humillo más, y entonces veo a los de allá afuera y los veo con amor, y trato de presentarles el mensaje que se ha dado a través de toda la historia, a través de todos los profetas, a través de toda la escritura, que solamente hay salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro buen Dios? Solamente en Cristo Jesús. Ni siquiera en los pactos, ni en las promesas, ni en la promulgación, ni en la adoptación, ni en la gloria, ni por ser israelita, ni por tener el mejor culto, sino en Cristo Jesús. Y por eso nos tiene que tener a nosotros con un mayor compromiso, en el sentido de servirle y servirle bien. Porque todos queremos a Dios por Padre, ¿sí o no? Todos queremos a Dios para que: Señor, por favor, ayúdame. Todos queremos a Dios por Padre. Todos queremos ser hijos adoptados. Todos queremos, si somos hijos adoptados, dice la Biblia, que el ser hijo adoptado de Dios, eres hijo que tiene herencia. Y si tienes herencia, eres coheredero de Cristo. Imagínese, échele cuentas qué es esa herencia y qué es estar con Cristo en toda su gloria. Pero sin embargo, eso lleva responsabilidad en el que es hijo adoptado. Y tomar el compromiso como hijos es anunciar la palabra. Tomar el compromiso como hijo adoptado de Dios es para que andes en santidad. Tomar el nombramiento de hijo adoptado para Dios es porque Él te ha preparado en su inmensa y vasta, ¿verdad?, sabiduría, en buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son las obras en las cuales Dios me ha puesto? Entonces viene Pablo y dice:
los bajó, ¿verdad? En su entendimiento, en su mucho conocimiento, en que yo soy judío de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y de los 12 patriarcas, y esta es la promulgación. Y les dice: no, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés también le dijo: yo tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bienaventurado eres tú. Yo no corrí. Un muchacho de 19 años, unos años atrás, me quería suicidar. Y eso no importa hablarle de mí. Pero cuando yo oí la palabra de poder, algo pasó en mí. No fue ni del que quería ni del que corría, sino del que Dios me vio y dijo: tengo de ti misericordia. Me abrió la mente, me abrió el corazón, me abrió los ojos. Y cuando oí a un predicador humilde y sencillo y dijo: todos tus pecados baratos, ¿verdad? Pero si tú te arrepientes y vienes a Jesucristo, con eso mi alma, mi corazón, tuve un soplo de vida y dije: yo quiero esa salvación. Y eso seguramente te pasó a ti. Y eso seguramente tú también viviste. Pero el apóstol está diciendo: no es por nada de eso. No te sientas pueblo, wow, súper. No. Y después continúa diciendo: la escritura dice: a Faraón para esto mismo lo he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si yo me quedo con el capítulo 9 y me dirían: ¿con qué te quedas? Me quedo con ese versículo, así de poderoso y así de profundo, mostrando una vez más Dios, su selección, su soberanía. ¿Para qué? Para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Ese es el punto de Dios. No es otra cosa. Y entonces aquí hay algo que quiero leerte. Por eso es que Dios tiene el señorío. Si tú y yo nos fuéramos y hiciéramos un análisis, un estudio, o quizás tuviéramos plata para ir a hacer hasta el país de Egipto, toda una gran investigación, ¿verdad? Con filólogos, no sé, personas que estudian el tiempo en los artículos, en las obras de arte, y pudiéramos comprender el poderío que tuvo Egipto en ese tiempo, nos quedaremos anodadados. Si nos trasladamos al tiempo aquel, todo el imperio que era Egipto era una gran potencia. Eran poderosos en cuanto a la ingeniería, eran poderosos en cuanto a la agricultura, en cuanto a inventores de naves y cosas por el estilo. Era la potencia del momento. Y entonces a mí me da un gozo saber que ¿quién cree que lo levantó? Digámosle a los historiadores de la universidad: ¿sabe quién cree que levantó a Faraón? No, sus conocimientos, la cultura. No, aquí dice: yo, Dios, levanté a Faraón para esto mismo, para mostrar mi poder, mi gloria, y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la faz de la tierra. Punto. Entonces eso nos da a nosotros una seguridad de que sea Trump, de que sea quien sea, Dios sigue teniendo el control de esta tierra. Eso es lo que está diciéndonos. Pero nosotros a veces estamos: ay, Señor, y la economía. Dios tiene control de su pueblo. Es soberano. Eso es lo que Pablo está hablando. Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Es lo que Pablo nos está hablando acá. Porque también a nosotros nos comienza a hablar. Después da un cambio, un giro a la palabra, pero nos va hablando después a nosotros, guiado por el Espíritu de Dios. ¡Qué bello!
te voy a leer esto. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Ciro era un hombre en ese tiempo igual poderoso, grande, a quien he tomado por su mano derecha. Wow, o sea, viene Dios, toma a Ciro, a un rey poderoso, y dice Dios, yo tomé a Ciro, yo lo tomé de la mano derecha para que los reinos, para que, oiga lo que dice, para que los reinos, para que las naciones ante él se sometan. Yo lo he tomado a Ciro para desatar lomos de reyes. He tomado a Ciro para abrir ante las puertas, para que no queden cerradas, para que pueda abrir cerrojos. Yo iré delante de ti, Ciro, allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos, sacaré las riquezas de los lugares escondidos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de todo Israel. Pero después dice el Señor, mas sin embargo, Ciro, no me conociste. Uy, qué tremendo. No es del que quiere, ni del que corre. Dios puede usar una burra de Balaam, Dios puede usar a cualquiera. Y tomó a Ciro y tomó a Faraón, y puede que estén tomando hoy al más poderoso del mundo, pero la soberanía sigue viniendo de Dios. Y usted y yo a lo mejor no somos ni Faraón ni Ciro, pero somos sus hijos, que nos ha tomado de la mano y que Él se ha dejado que le conozcamos. ¡Qué maravilla! No hay nada más impactante que haber conocido al Señor. No sé tú. Esto lo puedes leer luego en tu casa. Isaías 45:1. Tomó a Ciro, dominó naciones, le sujetó muchas riquezas, le entregó cosas, pero Ciro no lo conoció, porque no es del que quiere ni del que corre. Es más, Ciro, si se pudieran levantar y pudieran mostrarle que toda esa grandeza fue por la mano de Dios. Así que Dios es soberano, familia. Dios es soberano. Pero después se pone la cosa más fuerte, porque entonces Pablo comienza a cerrar ese nudo, comienza a cerrar esto de manera de que nadie escape. Y dice en el versículo 19 de Romanos capítulo 9, dice, pero ¿qué me dirás? ¿Por qué pues Dios sin culpa? ¿Por qué? Dice él, ¿quién ha resistido a su voluntad? Así que si ustedes se quieren caprichar contra Dios, no va a poder. De una vez quedemos liberados de eso, porque a veces como que amagamos a Dios. Nos encontramos gente que amaga a Dios. Ay no, Dios, hoy no, estoy molesta contigo por esto y esto y esto. Me ha ido mal en la vida, no me escuchas tú. No podemos amagar a Dios. 20. Mas antes, el hombre, ¿qué eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cree que el vaso le diga algo al alfarero? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerlo de la misma, hacer un vaso de honra o hacer un vaso de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notar su poderío, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos, personas preparados para destrucción. 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también
y le da un giro al tema a nosotros los gentiles. Wow. Entonces, te quiero decir algo. Mucha gente piensa y dice: no entiendo a Dios. ¿Por qué Dios toma a Faraón y no le permite conocerlo? ¿Por qué Dios toma a Ciro y no le permite conocerlo? ¿Por qué Dios toma a los judíos? Así empezó su carta en Romanos, ¿verdad? Porque aunque sean judíos y esto y los pactos y las promesas, no tienen salvación si no vienen al Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron un papel a Judas? Y muchas veces la gente dice: pero ¿cómo? Pero Dios no puede ser injusto. Pero pues que Judas tenía la culpa para ir a tomar esto o lo otro. Te voy a leer lo que dice la Biblia, y la Biblia nos habla de esto. Cuando estaba con ellos, Jesús abre su boca y dice: Padre, cuando estaban ellos conmigo, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Ninguno de ellos se perdió, Padre mío, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Y entonces viene uno y dice: entonces Dios toma a alguien, como es un Dios soberano, toma a alguien para cumplir cosas. Si usted piensa así, está pensando en una manera equivocada. La Biblia dice en el libro de Hechos 1:25 que Judas se fue a ocupar, oiga esto, dice la Biblia, para que tome, cuando están echando, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que faltaba uno de los apóstoles, porque Judas ya no estaba, se había ahorcado. Entonces dijeron: pues vamos a ver quién de estos, ¿verdad? Y entonces la escritura dice: para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas volvió a su propio lugar. Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos, pero Judas volvió a su propio lugar de tormento, de donde salió a tomar una función. O sea, usted y yo no vamos a ser dioses para decir: esa persona va a sufrir, esa persona es mala y se va a perder. ¿Por qué Dios? Solamente Dios sabe, solamente Dios tiene el poder. Y si Judas vino a tomar una función y condenar a Jesús, ¿verdad? Y después él ahorcarse y morir, sería injusto. Pero no, dice la Biblia que volvió a su propio lugar. Son cosas que nosotros no entendemos de la soberanía de Dios. Y yo quiero terminar con esto. Yo te decía hace un par de semanas: ¿cómo sabemos que nosotros somos salvos? ¿Cómo sabemos que nosotros somos hijos de Dios, llamados para Dios? ¿Cómo sabemos? Muy fácil. Primero, el Espíritu nos da testimonio. Segundo, aborreces el pecado. Si tú todavía vas en un proceso, pero el que es un hijo de Dios, una hija de Dios, el que ha tenido un encuentro con Dios, el que realmente Dios se le ha manifestado en su vida, el que lee la palabra y corre dentro de él como ríos de agua viva y lo glorifica y le abre el entendimiento y tiene temor reverente para no desobedecer su palabra, ese es un hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Dios te está llamando a esta verdad, a este cambio poderoso. Y yo termino con esto. Pablo comienza a cerrar todo su mensaje basándose en la Escritura. 25 dice: como también Oseas dice, esto lo dijo en Oseas 2:23, llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, o sea, nosotros, a la amada que no era amada, los gentiles. Y en lugar donde yo les dije: vosotros no sois pueblo, pues allí ustedes serán hijos del Dios viviente. 27. También Isaías vuelve a citar la escritura. Esto está en Isaías 10:21. Isaías dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, Dios está llamando a la gente que Él quiere, que está predestinada para que conozcan su voluntad
y su misericordia. ¿Por qué? No me lo pregunte a mí, solamente crea lo que Dios quiere, porque es soberano. 29. Y como antes dijo Isaías, vuelve a citar la escritura, Isaías 1:9, esto lo dice ahí: si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, vendríamos a ser como Sodoma y habríamos venido a ser como Gomorra, es decir, sin ningún ser humano. Y luego dice la Biblia en el versículo 32, ¿por qué? Porque ibas a traer, oiga esto, desde el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe. Si nosotros somos cristianos y estamos aquí en el Señor y vamos tras la salvación, pero no es por fe, sino que nosotros creemos por cumplir con un horario, por venir a la iglesia, por ser gente buena, por ser gente amable, por dar algunas dádivas, por servir en la iglesia o por hacer otras cosas, nos vamos a quedar. Por eso Pablo está cerrando con esto. ¿Por qué ellos no lo alcanzaron? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra, ¿verdad?, de tropiezo, como está escrito. Esto está en Isaías 8:14: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, yo conclusiones. Primero, Dios está hablando a través de Pablo en el capítulo 9 que no es por pactos, que no es por servicio, que no es por adoración, ni por gloria, ni promulgación de la ley, ni por mucha escritura, ni por culto, ni por promesas. Es por gracia, es por Dios, es por su llamamiento. Y sigo concluyendo. Y luego nos habla el apóstol de que no es del que quiere ni del que corre, y que no es ni por Esaú ni por Jacob, sino que simple y sencillamente tampoco es por Faraón, sino porque Dios es un Dios soberano. Y eso nos debe poner a temblar, porque Dios es soberano sobre tu vida. Y si nosotros nos desviamos, Dios es soberano sobre tu vida. Como dice la Biblia, como lo dijo el profeta: aunque sea Israel de una oreja, aunque he de rescatar una sola oreja, pero te he de traer, porque soy Dios soberano. Yo lo bendigo porque la vida de mi hijo, la descendencia de mi hijo y los hijos de nuestros hijos, por cuanto yo he creído, tengo promesa en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y por cuanto he creído que tengo un Dios soberano. Y entonces comienzo a leer el mensaje y me doy cuenta que el apóstol Pablo nos está hablando de gracia, nos está hablando de soberanía, y todo el tiempo nos está hablando que todo esto ha hablado la escritura. Nos menciona en Génesis 36:1, en Malaquías 1:2, cuando dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Nos habla acerca de Moisés cuando le dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, en Éxodo 33:19. Nos habla cuando dice: yo he puesto a Faraón, en Éxodo 9:1 y 16. Nos habla de que a este pueblo yo lo llamé y a este pueblo no lo he llamado. Nos habla en Oseas 2:23, y sigue diciendo que Isaías dijo en 10:2: sobre de los hijos yo me derramaré y solamente sacaré un remanente. En Isaías 1:9 nos viene hablando que Él es el Señor de los ejércitos, y que si no hubiera tenido misericordia hubiéramos pasado a ser como Sodoma y Gomorra. Y viene y termina diciéndonos en Isaías 8:14 que ha puesto una piedra para que todo aquel que caiga en él sea avergonzado, y el que no creyere será perdido. Wow. Todo esto nos está hablando avalado con la propia escritura. ¡Qué belleza! ¿Cuántos creen esto? Por eso es que no hay de otra, iglesia. Desde el Génesis
hasta el final. Y Pablo desde el principio dice, verdad digo en Cristo, y termina este capítulo diciendo, el que creyera en Cristo no será avergonzado. ¿Le quiere dar un fuerte aplauso a Jesús? No es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestro linaje, no es por nada de eso. Es en Cristo. Te seleccionó, te tomó. Tenemos que estar agradecidos, familia, y tenemos que vivir a la altura del llamado que nos hizo Dios. Porque cuando yo me doy cuenta que no escogió a un amigo que era mío y me escogió a mí, cuando yo me doy cuenta que no tomó a un hermano que quizás era mi hermano en la carne y me tomó a mí, cuando tú te das cuenta que dentro de toda tu familia, la pastora hoy en la mañana le preguntaba a los jóvenes, ¿cuántas generaciones tienes tú de haber conocido al Señor? Y había familias que decían, pues yo soy la tercera generación, algunos la cuarta generación. ¡Qué padre el transmitirle la palabra de Dios y de salvación en Cristo Jesús a su siguiente generación! ¡Qué bendición! Pues a ninguno de tu familia escogió Dios, sino que te escogió a ti. Y yo no puedo darme el lujo ni ser un ingrato para irme a perder en el fango nuevamente, o para volver a todo aquello malo de lo cual me sacó el Señor. Yo tengo que regresar y decirle al Señor, gracias, gracias, estoy agradecido, Padre, porque no era el mejor, no era el más grande, no tengo una descendencia buena, no vengo de un linaje, sino que tú me has llamado para que fuera un pueblo tuyo, un linaje escogido, me has dado un sacerdocio y real, ¿verdad? De reyes, me has dado toda la bendición, linaje escogido, real sacerdocio, no para que me ensoberbezca, sino para que anuncie la gloria de tu obra y anuncie a los que están en tinieblas para traerlos a la luz admirable del Evangelio de Jesucristo. Ayer en la noche estaba llorando y le estaba diciendo al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, porque necesitamos ir a nuestra familia. Necesitamos ir a nuestros hijos, necesitamos ir a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la carne, porque el apóstol así se duele y dice, de verdad, sientan mi espíritu. El espíritu discierne esta profunda tristeza, este continuo dolor en mi corazón, porque ellos no conocen de esta salvación tan grande. Nosotros los vemos y decimos, ya les hablé, ya les prediqué. No, volvamos a ir, volvamos a hablarles. ¿No le gustaría ver aquí a toda su familia? Sus tíos, y piense un poco en ellos, sus tíos, sus hermanos, sus hijos que no quieren nada, a todos aquí. Dios te escogió a ti para ello. Por eso te escogió a ti, para que vayas y anuncies sus virtudes y su gloria. Amén. Yo me siento bienaventurado, pero no en soberbia, de verdad. Yo termino diciéndote lo siguiente: cada vez que conoces más de lo que Dios tiene, te desnudas tú. Cada vez que conoces más de lo que Dios es, dices, Señor, yo no soy nada, Padre. Cada vez que entiendes que Dios es soberano, poderoso, perfecto, santo, y quién es la magnitud de Dios y las bondades que Dios te ha dado y te ha hecho el bien, porque te ha hecho el bien. Y ha tenido, como dice la Biblia, pensamientos de bien y no de maldición para ti. Y cada vez que pienso esto,
no te queda más que postrarte delante de Él y decir: Señor, yo no soy mejor que nadie. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Y cuando tienes a dos personas de 25 años en el caminar de Cristo y le preguntas a uno y le dices: ¿qué ha hecho el Señor en su vida? Wow, el Señor ha hecho cosas grandes, hemos hecho eventos, hemos hecho conciertos, que no está malo, ¿verdad? Pero hay mucha vanagloria y he aprendido esto y he abierto muchas iglesias y aquello y el Señor, gloria a su nombre. Pero, y cuando alguien conoce mucho de Dios realmente y le pregunta, te va a decir: nada. Todo lo que he hecho no tiene relevancia. Lo único que yo entiendo es la gran misericordia de Dios sobre mi vida.